El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que desde este momento quedan habilitadas para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso, porque a eso vinimos, a escucharle a usted. Por eso nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Bien, doctor, gracias al Señor. ¿Usted cómo está, doctor? Muy bien, mi señor, por aquí tratando de comunicarnos. Ah, bueno, doctor. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Orlando Soto, aquí el barrio Ciudad Córdoba, doctor. Don Orlando Soto, el barrio Ciudad Córdoba. Don Orlando, cuéntenos. Sí, doctor, para hacerle una consultica. Y voy a decirlo públicamente porque esta ha sido una empresa muy seria, la empresa Eficacia. Desde el 30 de septiembre presenté la resolución de pensión para que me retiraran del sistema, pues estaba activo con ellos. Y esta es la fecha, doctor, que no me han hecho el pago de la liquidación. Me dijeron que 15 días hábiles, le digo que ¿dónde está el artículo que dice que 15 días hábiles? Fui al Ministerio de Trabajo, me presenté y el 7 de noviembre lo citaron a la empresa, ellos no se presentaron. Pues ya me dicen que ya parezco retirado y todo, pero pues no, hasta la fecha no me han hecho el pago de la liquidación, doctor. ¿Usted trabajó con Eficacia hasta qué día? Trabajé, ellos me hicieron, yo trabajé con ellos, estuve 16 meses con ellos, doctor. Sí. ¿Cuándo terminó su relación laboral? La abogada de Eficacia me dijo que hiciera la carta de renuncia a partir del 31 de octubre. 31 de octubre, correcto. Sí, doctor. Pero yo presenté la resolución, sino que ¿cómo le parece, doctor, que ese documento lo extraviaron internamente ellos allá? Entonces me hicieron firmar la renuncia, a mí fue el 31 de octubre. 31 de octubre. ¿Y hoy me pidieron no le han pagado? Una certificación del fondo de pensión. Sí, señor. Que ya había recibido la primera mesada, también se la adjunté, doctor, pero hasta la fecha no me han hecho el pago de la liquidación, doctor. La liquidación de sus prestaciones sociales. Sí, doctor. Doctor, yo le iba a preguntar si eso ahí cabe una tutela o eso no puede ser puede ser improcedente o cómo puede, o me tocará esperar ya, doctor, que usted me haga el favor y me oriente, doctor. Perfecto. En este momento, ¿ya usted le reconocieron la pensión?
Sí, doctor, empecé a recibir la primer mesada, doctor. Correcto. Primero le reconocieron la pensión antes de que le pagaran sus prestaciones sociales. Sí, señor, sí, pero entonces la empresa me pidió una certificación de que ya había empezado a recibir la primer mesada. Yo fui al fondo de pensión y me entregaron el documento, se lo llevé nuevamente, pero ellos me dicen que son 15 días hábiles, pero imagínese, doctor, estamos desde el 30 de septiembre en ese cuento y esa es la fecha que no me han pagado mi liquidación. Perfecto, mi señor, entonces vamos a darle respuesta a usted. Bueno, doctor, muchas gracias, Orlando doctor Soto. Bien. Gracias a usted, tome papel y lápiz. Lo mismo que los demás televidentes, ¿qué sucede si termino una relación laboral? Han transcurrido ya más de 15 días y no me han hecho el pago de las acreencias que se desprendieron de esa relación laboral. Pregunta don Orlando Soto desde el barrio Ciudad Córdoba. ¿Qué hacer al respecto? Recordemos a todos el artículo 65 Código Sustantivo Laboral. Artículo 65 Código Sustantivo Laboral. Vamos a acumular otra llamadita aquí que tenemos en línea, el televidente, para que demos respuesta conjuntamente, o por lo menos allí seguido a la del señor Orlando Soto. Televidente en línea, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Sí, muy bien, doctor. Era para hacer una consultica. Sí, mi señor, ¿cuál es su nombre? Héctor Hernán. Héctor Hernán. Sí, señor. El señor Para HH. Sí, disculpe. El señor HH. Don Héctor Hernán. Sí, señor. Don Héctor, ¿de dónde nos llama? De Jamundí. De Jamundí. ¿Y su inquietud cuál es, don Héctor? Sí, es que resulta que yo era para hacer una preguntita, porque yo salí pensionado, porque yo trabajé toda la vida en la minería. Eso es como alto riesgo. Permítame, Y don resulta Héctor, que un ya me momentico. Don pensionaron. Héctor, permítame un segundo, don Héctor, por favor, bájemele un poquito al televisor para que la comunicación entre nosotros sea fluida y pueda entenderle con mejor claridad lo que usted quiere transmitirnos. Recuerde que esta comunicación no es solamente entre usted y yo, sino también entre los televidentes del Canal C. Cuénteme, ahora sí, ya habiéndole bajado un poquito el volumen al televisor, me está diciendo que lo pensionaron. ¿En qué fecha lo pensionaron? Don Héctor. Don Héctor, buenas tardes. Bueno, parece que se ha caído la comunicación con el amigo Héctor, solamente alcanzó a referirnos que fue pensionado y al parecer trabajaba en alto riesgo, pero no nos transmitió realmente qué quiere saber en torno a ese reconocimiento de la pensión. Que resulta que yo soy pensionado por la minería, salí con una enfermedad de los pulmones. Sí, señor. Y tengo una discapacidad que me cogió de ceguera, baja visión, y resulta de que pues, yo quería hacer una consulta si yo tenía derecho a la pensión ya definitiva, o sea, a jubilación con otro salario, porque a mí me pensionaron con el salario mínimo. Y entonces esa es mi pregunta. ¿Usted con a ver cuánto, qué derecho tengo? usted con qué valor aportaban al fondo de pensiones? Pues, doctor, hay un problema de que eso me descontaban al destajo a lo que yo ganaba, pero resulta que la empresa cotizaba con el mínimo. Creo que eso fue el caso. Entonces yo no alcancé a cotizar, no, 517 semanas tengo. ¿Tiene Entonces, yo ya tengo 64 años. 64 años, 517 semanas. ¿Y usted Sí. lo pensionaron por invalidez? Por invalidez, sí, doctor. Fue pensionado por invalidez. ¿Esa invalidez fue de origen laboral o de origen común? Pues ellos lo ponen dizque por origen común, según el dictamen médico. No les sumo que les... Correcto. Y tenía en toda la vida laboral 517 semanas. Sí, doctor. El porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le dieron a usted, ¿cuál fue, don Héctor? No, con 50 y pico, 51, 52. Bueno, Pero después 52. la Junta Regional.
Sí, la Junta Regional de Calificación en Bogotá, porque yo trabajé a nivel de Cundinamarca, y la Junta Regional de Calificación me dio ese puntaje. Después un juez mandó apelar eso, y entonces resulta que la Junta Regional de Calificación, una de ellas después de estar pensionado, le mandó al juez en de Bogotá, a Ubaté, Cundinamarca, le mandó una contesta al juez que yo tenía una enfermedad profesional y tenía mi discapacidad superior al 62% ya pérdida de discapacidad. Correcto. Y como digo, doctor, yo me cogí un problema en las vistas, pero ya una vez ya estando ya fuera de la empresa, tengo una ceguera bastante grande. Y entonces resulta que, pues no sé, ya tengo 64 años y yo quería saber si tenía derecho a otra pensión. O sea, jubilación ya. Perfecto. ¿El promedio de lo que usted devengaba mensualmente cuánto era? Eso estaba entre 1.000.000, libre me quedan 800, 900, hasta 1.000.000 me quedaba. Partamos de la base que devengaba 1 millón en promedio. Quincenal 1 millón. Sí, doctor. Es decir, que usted estaba cotizando sobre la base de 2 millones de pesos. ¿Cómo, doctor? Estaba cotizando sobre la base de 2 millones de pesos mensuales. Sí, yo fue más o menos. Y el empleado le hacía aportes solamente sobre el salario mínimo legal mensual vigente. En el mínimo, doctor, sí. Bueno, ¿cuánto hace que se pensionó don Héctor? Ya más o menos, yo creo que 10 años. Hace 10 años, perfecto. Y sigue recibiendo una pensión mínima. Su pregunta es saber si usted esa pensión se la pueden aumentar. Esa es la pregunta, don Héctor. Sí, señor, sí, doctor, a ver si hay posibilidad. Bueno, vamos entonces a colgar la línea telefónica y a responderle inicialmente al amigo Orlando Soto y seguidamente vamos con don Héctor Hernán. El primero que nos llama del barrio Ciudad Córdoba y el segundo del municipio de Jamundí, al sur del departamento del Valle del Cauca. Iniciamos entonces con el amigo Orlando Soto. Recordemos la pregunta, nos dice: terminé la relación laboral el 31 de octubre del año que avanza. Lamentablemente hoy, a esta fecha, aún no me han reconocido las prestaciones sociales. Quiero saber qué se hace al respecto. Si es cierto que la empresa tiene 15 días hábiles para reconocer y pagar las prestaciones sociales. Pues bien, miremos, don Orlando Soto, qué dice el artículo 65 del Código Sustantivo Laboral. Dice de manera textual que el empleador debe pagar al trabajador, ojo, a la terminación de la relación laboral. Hacemos énfasis, hacemos hincapié, a la terminación de la relación laboral, un día de salario por cada día de retardo. Ojo, un día de salario por cada día de retardo por el no pago de sus acreencias laborales a la terminación de la relación laboral. Esto era, digamos, infinito hasta que se cumpliera el pago. Sin embargo, la ley 789 del año 2002 modificó en el sentido de que después de 24 meses de estar pagando un día de salarios por cada día de retardo, si la persona devenga más de un salario mínimo, entonces sobre ese valor acumulado de esos 2 años o 24 meses de sanción de un día de salario por cada día de retardo, entonces se debe pagar un interés. Pero si la persona devenga el mínimo, en ese caso sigue pagándole un día de salario por cada día de retardo. Don Orlando, le recordamos a usted que la empresa Eficacia está equivocada, porque la norma no dice que deben darle 15 días hábiles a la empresa. Eso no es cierto. Hay que remitirse, repito, al artículo 65 del Código Sustantivo Laboral, hoy vigente. Textualmente es a la terminación. Lo cierto es que uno como trabajador, coadyuvando o siendo solidario con la empresa, le dice: bueno, no me va a pagar hoy, a lo mejor el contador no ha hecho todavía la liquidación, entonces págueme mañana, págueme en 3, 4, 5 días, que pueden ser más o menos suficientes para que se paguen esas prestaciones laborales.
Al cabo de ese tiempo, usted puede exigir que le paguen un día de salario por cada día de retardo. Como quiera que han transcurrido ya más de 15 días o cerca de 15 días y no le han hecho efectivo ese pago, usted tranquilamente puede exigirlo. Decirle a la empresa, no le insista más. Presente la reclamación por escrito, indicándoles que no le han hecho pago de sus prestaciones. O si no, tranquilo, haga el esfuerzo de permitir que eso se acumule para que lo cobre después con creces. Ahí no le va a proceder tutela, porque ahí no se está violando un derecho fundamental. ¿Por qué? Recuerden ustedes que la tutela procede cuando se están violando derechos fundamentales. Ojo, derechos fundamentales. Si bien es cierto, la ausencia de ese mínimo vital móvil previsto en el artículo 53 de la Constitución, se puede clasificar como un derecho fundamental al mínimo vital móvil. Aquí en este caso no aplicaríamos porque usted mismo acaba de decir que ya le reconocieron la pensión, luego ya usted tiene superado esa etapa del mínimo vital móvil. En consecuencia, don Orlando, yo le digo a usted, encárguese de eso, busque un abogado que se encargue de demandar la empresa o presentarle una petición mañana, la próxima semana, un mes, en 2 meses, en 1 año, en 3 años. Ojo, antes de que se cumplan los 3 años, presente una reclamación. Y si no la han resuelto, pues sencillamente usted puede acudir a la vía ordinaria, porque esto ya es del resorte de un juez laboral, que por la cuantía va a corresponder a un juez municipal de pequeñas causas laborales. Recordemos que estos jueces les corresponde conocer aquellos procesos que no superen los 20 salarios mínimos en primera instancia. Lo demás sería para los circuitos. En única instancia, corregimos, cuando la cuantía no llegue a 20 salarios mínimos legales mensuales, conoce en única instancia ese juez laboral de pequeñas causas o ese juez municipal de pequeñas causas laborales. Así está previsto en la norma. Para que tenga presente eso entonces, don Orlando. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y vamos a hablarle al amigo Héctor Hernán un poco. Él nos preguntaba también, don Orlando, sobre la tutela. Ya le dijimos que en ese caso no va a proceder tutela y no se desgaste con tutela porque el juez no le va a ordenar reconocerle esas acreencias, porque para eso existe la vía ordinaria laboral, le estamos indicando. Y ese no es un derecho fundamental porque usted tiene garantizado el mínimo vital móvil a través de la pensión que cobra mes a mes. Para el amigo Héctor Hernán, que nos llama desde Jamundí, nos dice, coticé en toda la vida laboral 517 semanas. Ojo, 517 semanas. ¿Tenemos televidente en línea? Vamos entonces a acumular otra pregunta. Buenas tardes, televidente en línea. Mi doctor, buenas tardes. Le habla José Restrepo, le estoy hablando de Jamundí. Don José Restrepo desde Jamundí. Cuéntenos, don José. Sí, doctor. A ver si hay esperanzas todavía en esta situación. Yo cumplí mis derechos laborales para mis derechos pensionales en el año 2013, en febrero del 2013. 2013, sí. Sí, yo salí con ley de transición. Sí, señor. Pero como se fue a un proceso laboral, entonces el tiempo corrió y se me transcurrieron casi más de 6 años. Sí, señor. Mientras, porque me la vinieron a adjudicar ahora en febrero de este año. Sí, señor. Mientras eso, el tiempo transcurrió y salió esa nueva reforma del 14% para la mujer y para la esposa, pues. Sí, entonces, por ahí se ve que yo perdí ya ese derecho por estar en ese proceso judicial, pero yo tengo ley de transición. No sé si todavía se puede hacer algo o ya perdí ese derecho por haber estado en ese proceso en ley de estar en proceso, pues, que se me demoró casi 7 años. Usted, cuando presentó la demanda, allí solamente solicitaron le reconocieran la pensión bajo el régimen de transición, no solicitó reconocimiento del incremento pensional por cónyuge, compañero o compañero permanente. No, doctor, no. Cuando presenté la
solicitud de la pensión, no se presentó pues ese recurso. Sí, señor. Es decir, su pregunta se limita en este momento en saber si a usted le van o le pueden reconocer incrementos pensionales a pesar de que existe una sentencia que ha negado el pago del mismo. ¿Esa es su pregunta? Sí, porque ya como pasaron 7 años y salió esa nueva sentencia ahora que ya no dan el incremento, sí, señor. Pero sino que como yo por estar en ese proceso se me pasó el tiempo y salió esa nueva reforma, entonces quiero decir que yo quedé por fuera, entonces no sé si puedo hacer algo todavía. Bueno, vamos entonces a responderle a usted, amigo José Restrepo. Vamos a responder a quien le precedió y posteriormente entonces le damos respuesta. Gracias, a usted, doctor. Don José. A usted por comunicarse con nosotros. Pues bien, aquí al amigo Valencia le indicamos que estamos en vivo y en directo al aire. En el programa Tablero Jurídico nos comunicaremos una vez concluya el programa después de las 4 de la tarde. Pero para el amigo Héctor Hernán, que nos llama también desde Jamundí y nos dice pues que tiene 517 semanas, fue pensionado por invalidez hace cerca de 10 años con una pérdida de capacidad laboral del 52%. La queja de don Héctor Hernán radica en que él hizo aporte, o sea, tenía un salario promedio de 2 millones de pesos mensuales, pero que el empleador infortunadamente le hacía aportes al sistema de seguridad social sobre la base del salario mínimo legal mensual vigente. Y que una vez le reconocieron esa pérdida de capacidad laboral del 52% y como tenía la densidad de semanas que exige el artículo 39 de la ley 100, que fue modificado por la ley 860, entonces la pensión le quedó en el mínimo y dice que son insuficientes para poder afrontar sus gastos personales. ¿Qué hacer al respecto entonces? Vamos a responderle al amigo Héctor Hernán en torno a este caso. Lo primero, indicarle a don Héctor Hernán que no es posible que esa pensión aumente por parte de Colpensiones o la entidad que le haya reconocido la prestación. ¿Por qué razón? Porque las entidades pagan un IBL sobre la base del IBC que el empleador o el trabajador aporte al sistema. Me explico, el IBC o índice básico de cotización es el valor que presuntamente devenga el afiliado como salario y sobre la base del cual se va a sacar a esta temporada un 16%, que es conjuntamente porque el trabajador solamente aporta un 4% y el empleador aporta un 12%, para un total del 16% sobre ese índice básico de cotización o salario devengado por el trabajador. Le aportan a cualquiera de los fondos de pensiones. Infortunadamente se presenta esta contingencia donde usted por un problema de salud es calificado con pérdida de capacidad laboral. Tiene pocas semanas, digo yo entre comillas, porque a pesar de que se exigen solamente 50 en el artículo 39, 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Esas 50 semanas que se requieren para la pensión de invalidez hoy en Colombia, por supuesto, son suficientes. Pero si usted tiene más de 50 semanas, van a reconocerle la misma proporción. ¿Por qué razón? Porque solo si supera las 500 semanas puede pensarse en un porcentaje un poquito más alto o ligeramente más alto, y ya le vamos a explicar cómo funciona. Entonces, una vez usted es calificado, se mira la densidad de semanas. Se observa que en efecto tiene 50 semanas, pero el artículo 40 de la ley 100, artículo 40 dice: para efecto de liquidación del IBL, índice básico de cotización. ¿Qué es el IBL? Es el porcentaje que yo le resto
al índice básico de cotización o IBC. Es decir, un ejemplo sencillo, si yo cotizo, yo devengo 1.000.000 de pesos, ese 1.000.000 de pesos que es mi salario sobre el cual cotizo, ese es el índice básico de cotización. Y al momento de reconocerme la pensión, lo dijimos aquí en nuestros programas, ninguna pensión es igual al salario que se devengaba como trabajador. Ninguna pensión, salvo pues que la persona devenga el mínimo, que no puede ser, por supuesto, inferior al mínimo, entonces por eso le reconocen a la persona el salario mínimo. Entonces, para que quede claro, ninguna pensión es inferior al salario mínimo y ninguna pensión, si ese salario mínimo es, ojo, superior al mínimo, le van a reconocer a la persona el 100% de pensión de lo que vengaba como salario. Para hacer esta precisión, amigo Héctor Hernán. Entonces, ¿cuál fue el error? El artículo 127 del Código Sustantivo Laboral, artículo 127, establece qué es el salario y cuáles son los elementos que lo integran. Entonces dice la norma que constituye salario todos aquellos elementos que significan un pago por la actividad. O textualmente dice, salario es la contraprestación que recibe el trabajador por los servicios prestados a un empleador. Entonces, esa contraprestación, muchos empleadores la quieren disfrazar y se inventan una serie de factores, porque como la norma dice que constituye salario, ojo, lo que usted venga, las horas extras, el salario básico como tal, el recargo nocturno, las horas extras, los dominicales, ojo, las primas, las bonificaciones, todo eso constituye salario. Todo eso. Lo que no constituye salario es el auxilio de transporte. Y el auxilio de transporte está concebido como esa ayuda o ese medio que el empleador reconoce al trabajador que devenga hasta 2 salarios mínimos legales mensuales y que puede suministrarlo bien en dinero o bien en especie. Cuando decimos en especie es de que no le da los 92.000 pesitos, sino que le dice, este es el bus que lo va a llevar hasta el trabajo y lo va a traer de su casa al trabajo y viceversa, para que entiendan un poquito esa parte. Entonces, si bien es cierto el auxilio de transporte no es un factor prestacional para efecto de liquidar cesantías, interés a las cesantías y la prima se tiene como factor, o sea, se tiene en cuenta para efecto de liquidarlo, mas no es un factor prestacional. Entonces, ¿qué sucedió en su caso, don Héctor Hernán? El empleador, como muchos otros inescrupulosos que actúan de mala fe, le pagan un valor al trabajador, le dicen le voy a pagar, como en su caso, 2 millones de pesos. Pero de esos 2 millones de pesos le voy a dar una supuesta prima de alimentación que vale 600.000, le voy a dar un auxilio de desplazamiento por otros 500.000 pesos, le voy a dar 50.000 pesos, es decir, se inventan algunos elementos y le ponen allí que no constituyen factor prestacional. Si eso ha sucedido con usted, señores trabajadores, préstenle atención. Fíjense bien que el valor que ustedes devengan como salario sea el mismo con el cual están haciendo aportes al sistema de seguridad social. Porque cuando es el momento del reconocimiento de una prestación de tipo económico, llámese indemnización, llámese pensión en cualquiera de sus modalidades, o llámese incapacidades o licencia de maternidad, entre otras, va a haber problema, porque le van a pagar no con el salario que usted realmente vengaba, sino con lo que la entidad a la que lo vincularon a usted o lo aseguraron está recibiendo. Y en su caso, su empleador le pagaba 2 millones de pesos mensuales a usted, pero le hacía aportes al sistema sobre la base de un salario mínimo. Es lo que se conoce técnicamente como elusión o una evasión, pues, a los pagos del sistema de seguridad social. Y eso es sancionable por la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. Cuando eso esté sucediendo, señores trabajadores, como hoy tienen al alcance la historia laboral, imprímanla, ténganla allí presente,
verifiquen que los aportes que se están haciendo sea conforme al salario que usted devenga, para que no tengan este tipo de contratiempos como se le ha presentado a don Héctor Hernán. ¿Qué pasa entonces con su caso? Si usted lo hubieran cotizado sobre la base de 2 millones, que era su salario, el artículo 40 dice que el IBL, índice básico de cotización, para las pensiones de invalidez, cuya pérdida de capacidad laboral sea inferior o igual al 66%, entonces arrancan con un IBL del 45% sobre el IBC. Es decir, que si usted vengaba 2 millones de pesos, su índice básico de liquidación o pensión mínima arranca con 900.000 pesos. Si usted tiene hasta 500 semanas cotizadas, su IBL va a ser de 45%. Y ese 45% es el porcentaje que le voy a sacar al salario con el cual me estaban cotizando, que era 2 millones de pesos. Ahora bien, la norma dice que si la persona tiene más de 500 semanas, por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500, ojo, por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500, le van a sumar 1.5%, en ese orden. Y explico esta parte antes de llegar a esta segunda etapa. Una persona da lo mismo pensionarse con 50 semanas o con 500 semanas, le van a dar el mismo porcentaje de IBL, es decir, un 45%. Pero en el caso del señor Héctor Hernán, tiene 517 semanas, usted no alcanza a tener un porcentaje mayor al 45%. Sin embargo, como lo que usted venía recibiendo como salario era un salario de 2 millones de pesos, entonces su IBL o tasa de reemplazo era de alrededor de 900.000 pesos, el valor con el cual debieron pensionarlo, 900.000 pesos. No va a aumentar porque tiene solamente 517 semanas. Y la norma dice que se aumenta siempre y cuando tenga por encima de las 500 semanas, 50 semanitas, le dan 1.5, 600 semanas, le van a dar 1.5 por 2 serían 3, termina en 48. Si tiene 650 semanas, terminaría en 49.5 y así va subiendo progresivamente por cada 50 semanas hasta llegar a un tope máximo de la pensión de invalidez en Colombia, que es de un 75%. Ojo, pensión máxima en Colombia por invalidez, origen común, 75%. ¿Y por qué hago el énfasis de origen común? Porque si el origen de su patología es laboral, es decir, producto de una enfermedad laboral o de un accidente de trabajo, aquí la situación cambia, arranca con un 60% y termina o puede terminar hasta en un 90%. ¿Por qué razón? Porque el tope máximo es un 75%, pero si la pérdida de capacidad laboral de la persona afectada es tan grave que quede con la necesidad de un tercero que le ayude para hacer sus necesidades más elementales, en ese caso se le pueden dar 15 puntos más, es decir, para un total del 75 más 15 sería 90%. Esto, repito, si el origen es laboral. Aquí le explico pues a don Héctor, ¿qué puede pasar? Usted dice, ¿será que podemos cambiar la pensión? No, esa pensión no puede ser aumentada por el fondo de pensiones. Usted lo que debe hacer es, con un derecho de petición, acercarse a su empleador y reclamarle el mayor valor que debieron reconocerle. Hoy, si usted hubiese hecho el aporte sobre la base de los 2 millones, la pensión serían aproximadamente 900.000 pesos del salario de esta época. No sabemos cuánto devengaba en esa época o cuánto era ese valor en salarios mínimos. Pero si hoy se hubiese usted pensionado con 2 millones como índice básico de cotización, la pensión debería ser 900.000 pesos. Ahora bien, si hay un mayor valor que no se reconoció por parte del fondo
porque el empleador omitió hacer los aportes reales sobre la base de los salarios, entonces el empleador debe hacer ese reajuste de su propio presupuesto, pagarle ese mayor valor que debió usted recibir. Y esto, por supuesto que no se va a lograr así tan fácilmente, porque si el empleador no le hizo los aportes hace 10 años o más, cuando usted estaba en su vida activa, tenga la certeza que hoy va a mantener la misma postura, porque no va a cambiar para nada. Luego, esto no es factible que se haga por vía de conciliación o por vía administrativa. Sin embargo, hay que intentar agotarla, aunque no es un requisito de procedibilidad en materia laboral. Entonces, le recuerdo, don Héctor Hernán, que a través de abogado usted debe plantear esa reclamación para que entren pues a reconocerle a usted esa parte que nos ha consultado aquí. No hay lugar a que la aumenten, usted no va a tener derecho a la pensión de vejez porque tampoco reunió el número de semanas mínimos que se requería, con lo cual, lastimosamente, usted está condenado a vivir con ese salario mínimo que por fortuna hoy lo tiene usted. Y digo por fortuna porque muchas personas hoy no tienen ni siquiera ese ingreso mínimo. Usted debe darse por bien servido, pero eso no significa que no vaya usted a hacerle una reclamación a su empleador vía judicial, es decir, con un proceso ordinario laboral que demuestre que el empleador lo engañó haciendo el aporte por debajo de lo que realmente usted devengaba como trabajador. Con esto le agradecemos pues al señor Héctor Hernán y nos vamos para de otro amigo de Jamundí que nos está llamando, el señor José Restrepo, que nos llama desde Jamundí, y nos dice el amigo José Restrepo, que nos llama desde Jamundí, que él afortunadamente alcanzó régimen de transición y en el año 2013 presentó demanda. Esa demanda se le demoró cerca de 6 años, porque recordemos nosotros que primero es la reclamación administrativa de cara a agotar esa vía gubernativa conforme al artículo 6 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Entonces la persona hace la reclamación ante Colpensiones, reconózcame la pensión, y como es costumbre de Colpensiones, le dice no tiene derecho porque no está en transición. Entonces las personas acuden a instancia judicial, demandan. Ese proceso, dependiendo del despacho a cual le corresponda, se va a demorar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Cuando sale el fallo, sea que gane la persona o sea que gane Colpensiones, se va a ir a segunda instancia. ¿Por qué? Porque apela. Si usted ganó la demanda, Colpensiones va a apelar. Si Colpensiones no apela, conforme al artículo 69 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, se va por consulta al tribunal. Dice la norma que en todos los procesos donde sea parte una entidad del Estado, si no se apela, se va por consulta al tribunal en este caso. Ya vamos a ir con televidente en línea. Entonces, partamos de la base que Colpensiones apeló, o si no apeló se ve por consulta. En el tribunal se va a demorar 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años o más tiempo, dependiendo del magistrado y el volumen de trabajo que tenga. Afortunadamente, repito para usted, en febrero sale el fallo. Y ese fallo ordena que le reconozcan a usted la pensión con todo el retroactivo causado desde el momento en que se estructuraron las condiciones que exige el artículo 12 del decreto 758 del año de 1990 para pensionarse por transición. Las 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Pues bien, ganó el proceso, su abogado de pronto no tuvo en cuenta, rápidamente usted no le recordó para que reclamara el incremento pensional, porque si hay lugar a un reconocimiento, una pensión con transición, había lugar por supuesto a reclamar el incremento del 14%. Y le vamos a decir por qué ya no puede reclamar el incremento pensional, o pudiéndolo reclamar, por qué no se lo van a reconocer. Pero antes tenemos un televidente en línea, vamos a atenderlo y ya retomamos con el amigo José Restrepo. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muy bien, doctor. Le habla María. Doña María Restrepo. Doña María Restrepo, ¿de dónde nos está llamando? De los lados de Candelaria. De los lados de Candelaria, doña María Restrepo. ¿Y su inquietud cuál es? Vea, lo que pasa, doctor, es que yo trabajé 16 años con bienestar familiar como madre
comunitaria, ¿no? 16 años con bienestar familiar. 16 correcto. años. Y entonces, pues, mire que en ese tiempo no nos daban sino un bono, una bonificación, no nos pagaban seguridad, no nos pagaban tiempo, no nos pagaban nada. Y entonces, pues, esos 16 años, ya yo tengo 58 años de edad, y pues no sé qué voy a hacer, qué voy a seguir. A ver, ¿usted qué me dice, doctor? Usted entonces no tiene ninguna semana cotizada al sistema. Pero no me aparece en bienestar familiar, no me aparecen Colpensiones, y tengo como un año, pero por otro lado que trabajé. Correcto. Y trabajó 16 con bienestar familiar. ¿Usted Sí, recuerda doctor. hace cerca de 3, 4 años atrás que se emitió un fallo de la Corte Constitucional ordenando a las Un momentico, doctor, que no le escucho casi nada. ¿Usted recuerda que hace algún tiempo hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ordenando a que Colpensiones a todas las madres comunitarias les reconociera ese aporte a seguridad social? ¿Usted no estaba dentro de ese número de personas que estaban haciendo esa reclamación? No, doctor. Bueno, entonces vamos a indicarle qué se puede hacer en este momento. 58 añitos, 16 trabajados para bienestar familiar, pero en este momento solamente tiene aportados al sistema 2 años, 1 año me decía usted. ¿En qué fondo está en este momento? Colpensiones, doctor. Está en Colpensiones y solamente tiene 55 semanas. Sí. Bueno, vamos entonces a colgar la línea, doña María Restrepo. Complementamos la pregunta que nos hizo el amigo José Restrepo desde Jamundí y seguimos dándole respuesta a usted, mi señora. Rápidamente, porque nos dicen que el tiempo se nos acabó, don José Restrepo. Sentencia SU 140, sentencia SU 140 de marzo 28 del 2019. Terminó por completo con el incremento pensional. Infortunadamente, uno no puede pensar que los fallos tienen un contenido político, pero ese contenido político, por supuesto, se refleja porque en el mismo hay un componente económico. Y lo que hizo el presidente electo en su momento, Duque, fue, de alguna manera, concertar con las altas cortes y evitar que siguiese Colpensiones pagando los incrementos pensionales, que entre otras cosas, muy justos, demasiadamente justos. Y es otro INRI que se le sube allí a estos gobiernos que acabaron con el incremento pensional por cónyuge, compañero permanente. Por esa razón, don José Restrepo no tiene derecho a reclamar incrementos pensionales. Ahora bien, corrijo, sí tiene derecho, usted puede reclamarlo. Lo que pasa es que los jueces no lo están concediendo. Si usted me pregunta a mí, dígale al abogado que lo presente, pero que no pacten ningún tipo de honorarios por anticipado, sino con las resultas del proceso. Porque si el proceso no resulta, pues al fin, al cabo, no se va a perder dinero por parte suya. Pero si usted paga una cuota inicial para el proceso y se pierde, pues no va a haber, digamos, allí una buena relación. Entonces, si usted considera pertinente, presente la reclamación, que se lo nieguen y esperen a ver para qué demanden, a ver qué dice el juez. Pero los incrementos están prohibidos por la SU 140 de marzo 28. Rápidamente con doña María Restrepo. Doña María Restrepo, 58 años, 50 semanas cotizadas en Colpensiones, imposible, casi difícil de alcanzar la pensión. Le faltan 1.250 semanas, es decir, más de 25 años, tiene 58, estaría más o menos pensionándose a los 73 años, Dios permita que le dé mucha vida. Mi señora, como quiera que usted en este momento tiene allí una condición de desempleada o desempleada de bienestar, puede presentar la demanda, a ver si por ley le reconocen lo que se conoce como pensión sanción. Lo que pasa es que el Estado es el principal infractor de las normas que él mismo promulga, y esa es una de ellas, la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social. Pues bien, Bienestar Familiar es una entidad del Estado, no afiliaba a las madres comunitarias, y como no las afiliaba, entonces ellas tienen que padecer hoy en su vejez la ausencia de un ingreso. El tiempo se nos acabó, mi señora, pero espero mañana, Dios mediante, poder estar con usted. Los invitamos a todos ustedes a que se comuniquen con nosotros mañana a partir de las 3.
Una feliz tarde para todos, un fuerte abrazo y Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.